Muy bien, seguimos con nuestro curso de la guía total de Photoshop. En esta clase, o repasando un poquito lo de la clase anterior, habíamos visto el filtro de cámara RAW. En esta clase nos vamos a enfocar en corrección de lente. Pueden ver que ahorita aparece gris porque todavía no tengo ninguna imagen abierta. Porque antes de abrir las imágenes dentro de Photoshop, me gustaría que exploráramos qué distintos tipos de archivos vamos a tener cuando estemos trabajando y por qué la corrección del lente va a ser súper útil cuando nosotros sabemos la fuente original de la imagen. Entonces, en lugar de estar abriendo Photoshop por ahora, en este momento voy a abrir Adobe Bridge. Recuerdan también de inicios de clases iniciales de este curso cómo trabajar con Adobe Bridge. En este caso yo lo tengo abierto y tengo abierta la carpeta de corrección de lente correspondiente a esta clase 94 de este curso La Guía Total de Photoshop. La imagen de referencia 1, unidad 1, clase 95, referencia 1 y la imagen de referencia 2 son imágenes que he descargado de internet. ¿Ok? De páginas gratuitas que me permiten, las mismas páginas que he venido usando a lo largo de este curso, que me permiten trabajar con imágenes que son libres de derechos de autor. Las siguientes imágenes son mías, hechas con mi cámara fotográfica. Tengo esta imagen, que es el formato JPG, y tengo el formato CR2, que sería el formato RAW de la cámara Canon que utilicé para tomar la fotografía. Y esta es una foto de una textura que encontré en la calle que me gustó, también hecha en formato JPG y en formato RAW. Quiero aclarar eso. Cuando nosotros estamos tomando fotografías en la vida real con una cámara fotográfica real, nosotros podemos elegir en el modo de la cámara, si es una cámara semiprofesional o profesional, que la foto, cuando nosotros capturemos la foto con la cámara digital, esta foto se guarde en formato JPG o en formato RAW. Algunas cámaras como la mía, como la Canon, permite que tú puedas elegir ambas incluso al mismo tiempo. Por lo tanto, cada vez que yo tomo una fotografía dentro de mi cámara, yo siempre tengo el hábito de tomarla en dos formatos, tanto JPG como el RAW. El formato RAW, ya lo vimos antes en este curso, es un tipo de archivo que tiene muchísima información, que va a ser más cool para mí para editar. Voy a tener más información para editar y por lo tanto el resultado va a ser óptimo. Mientras que una imagen JPG es un archivo comprimido. Si me preguntan por qué tomo ambas utilizando mi cámara fotográfica, y esto estoy haciendo un paréntesis, es porque en algunas ocasiones, dependiendo del trabajo que estoy haciendo de fotografía, necesito editar rápidamente una fotografía y el formato JPG lo puedo llevar directamente al Lightroom en mi teléfono, editarla brevemente en Lightroom o en Photoshop y hacerle una vista previa al cliente de cómo va a quedar la foto final. Sin embargo, cuando llego a casa, el trabajo de edición profesional siempre lo hago sobre un archivo RAW y no sobre un archivo JPG. Por eso tengo ambos archivos. Aclarado esto y les estoy explicando toda esta historia de la Canon, es para que comparemos. Fíjense que cuando yo descargo una imagen de internet, yo tengo acá en las propiedades del archivo la información. Es un archivo de 1000 de resolución por 1500, o sea 1000 de ancho por 1500 de alto. El archivo pesa 308 KB. La resolución del documento es 72 píxeles por punto o dots per inch, 72 dpi. Aquí aparece en español píxeles por punto porque el bridge está en español, pero si lo tienen en inglés aparecería dpi. Y más abajo vamos a ver que el nombre del archivo es este, que fue creado esta fecha, este es el peso, estas son las dimensiones. Pueden ver toda la información. Pero no veo más información sobre qué lente se usó, dónde estaba tomada la foto, si tenía sonido o no. No veo nada de estas propiedades. Todo esto aparece vacío. Si descargo otra imagen de internet como esta, pueden ver que tampoco tengo todo el resto de información. Es decir, son imágenes descargadas de internet. Esto no quiere decir que las imágenes descargadas de internet no tengan información sobre qué cámara se usó para tomar la foto y ese tipo de cosas. Porque muchas imágenes, dependiendo de dónde las descarguen, pueden tener esa información. La verdad es que cuando uno toma este tipo de fotografías, por ejemplo estas que son tomadas con mi cámara, yo lo que hago es editarla y una vez que ya está editada yo la guardo con otro formato y la exporto para enviarlo a un sitio web, y cuando la exporto a un sitio web, los metadatos o toda esa información nativa de cómo fue tomada la foto ya no existe. Se pierde porque estoy creando un archivo nuevo. Quiero que veamos la diferencia entre una imagen descargada de internet y un JPG. Fíjense que sigue siendo un JPG, pero este ya es directo de mi cámara. Ya puedo ver qué f-number
o velocidad de apertura utilicé, cuál es el shutter speed que estaba utilizando, cuál es el ISO que estaba utilizando en la cámara. Si bajo un poquito más puedo ver el perfil del modo del color. Y si bajo un poquito más puedo ver incluso información sobre que estaba utilizando el modo de exposición manual, estaba utilizando el ISO en 100, estaba utilizando un lente de 35 milímetros con estas características. Este fue mi F-number, este fue la fecha original de la toma de la fotografía. Este es el modelo de la cámara que utilicé, que es Canon, la marca, y este es el modelo de la cámara. O sea, pueden ver que todo está muy específico allí. ¿Ok? Incluso en un JPG. Cuando selecciono el RAW tengo casi la misma información, pero quizás un poquito más de datos, porque ya sabemos que el RAW es un archivo que pesa más. Entonces, por ejemplo, acá, un archivo RAW que tiene más información pesa 30.27 megas, mientras que este JPG, que también me produce la cámara, pesa 7.32. ¿Por qué es importante todo esto? Porque esa información la va a detectar el filtro de corrección de lente de Photoshop. Entonces voy a interrumpir la clase acá y voy a regresar con los archivos abiertos dentro de Photoshop, o simplemente, ni siquiera para interrumpir la clase, voy a seleccionar todos ellos y voy a presionar Enter para que se abran todos dentro de Photoshop. ¿Ok? Se van a abrir solo los JPG, los RAW, como estos dos archivos, este archivo que es en formato RAW y este en formato RAW, se abren con el Camera Raw. Eso ya lo expliqué en la clase anterior. Entonces simplemente para este ajuste le voy a controlar un poquito la exposición porque no quiero que quede tan sobreexpuesta. Y quizás las zonas de sombra, darles un poquito más de claridad. Lo que quise fue evitar que se vea tan quemada como se estaba viendo. ¿Ok? Hacerla un poquito más neutra. Quizás un poquito más de luz a esas zonas que están oscuras. Y en cuanto a la textura, esta sí la voy a dejar bien. Quizás darle un poquito más de claridad para un poquito más de contraste. Simplemente ya está listo, selecciono ambos, con control selecciono ambas y les doy a abrir y le doy hecho. Y ambos documentos, en este caso no les di a abrir, se aplicó el cambio, pero ambos documentos ya tienen el cambio aplicado. De todas maneras, lo que quiero que veamos es el filtro. Entonces recuerden, imagen de referencia 1 es descargada de internet, imagen de referencia 2 también, mientras que estas imágenes que tienen nombres raros son imágenes hechas con mi cámara. ¿Ok? Entonces, simplemente acá para ilustrar voy a volver a abrir los archivos. Cuando selecciono Control O para abrir los archivos, pueden ver que ahora tengo el archivo RAW, pero además tengo un XEMP, que es un archivo que tiene, os recuerda las modificaciones que hice a estos dos archivos originales. Recuerden que yo hice ciertos ajustes dentro del Camera Raw, y aquí están estos archivos. Así que lo voy a abrir. Vamos a abrir, obviamente se va a abrir otra vez, esta vez voy a seleccionar ambos documentos y les voy a dar la opción de abrir para que no se aplique el cambio, sino que se abran también dentro de Photoshop para que veamos algunos cambios. ¿Ok? Vamos a esperar que abra y ahí va a abrir el otro. Va a tardar un poquito más porque son archivos un poco más pesados. Ok, entonces en referencia número 1, imaginemos que yo quiero corregir algo de esta imagen. Estas imágenes descargadas de internet, quiero hacer la acotación que generalmente ya vienen muy editadas y muy trabajadas, a diferencia de estas que son imágenes muy crudas que luego necesitan edición. ¿Ok? Pero bueno, regresando a este tema, me voy a ir a filtro y voy a seleccionar la opción de corrección de lente. Cuando lo presiono, puedo ver que de forma automática Photoshop no está detectando ninguna marca de cámara, ningún modelo de cámara o ningún modelo de lente. Por lo tanto, de forma automática, Photoshop no puede hacer una compensación de corrección de lente. ¿Ok? Entonces voy a cancelar por acá. Quiero que veamos lo que sucede, por ejemplo, con la imagen de la ciclista. Si yo me voy a filtro y selecciono corrección de lente, en el momento que lo selecciono, ya tengo por acá el modelo de la marca, que es un modelo marca Canon. Yo puedo elegir el modelo de la cámara y aquí lo puedo buscar. Por ejemplo, imaginemos que la mía es una EOS modelo Rebel. Aquí está la modelo Rebel y el tipo de lente, esta es T1, yo creo que sí, ese sería. Y el tipo de lente, acá yo lo puedo buscar también. Vamos a bajar y buscar por acá el Sigma, que es el lente que yo utilizo, que es un 35 milímetros por acá. Podría ser, realmente no lo veo por acá, pero lo voy a seleccionar por acá. Imaginemos que, pum, lo presiono y pueden ver que hay ciertos cambios, ¿ok? Yo puedo activarlos o desactivarlos,
pero en este caso lo que estoy haciendo se hace como una compensación. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que nosotros estamos haciendo fotografía en la vida real, vamos a tener un problema con los lentes. Dependiendo de cada modelo de cámara y de cada lente, existe cierto nivel de deformación dentro de la imagen. En algunos lentes, mientras más barato el lente y mientras más barata es la cámara, la deformación puede ser mayor. De forma contraria sucede con los equipos que son un poco más costosos porque son más profesionales. Entonces lo que queremos ver con este tipo de sujeción o de deformación es que Photoshop va a detectar esa deformación y simplemente va a ajustarla de forma automática por nosotros. Yo también tengo algunos parámetros, ya los voy a estar modificando, pero simplemente con colocar los valores exactos de nuestra cámara y de nuestro lente, Photoshop ya inmediatamente va a hacer una compensación de eso, porque ya todas estas compensaciones de deformación han sido previamente agregadas dentro de Photoshop. Entonces ya simplemente no tienes que preocuparte por eso. ¿Ok? Entonces en este caso voy a presionar OK para aceptar los cambios. Vamos a esperar a que se acepten los cambios y ya está ahí. Entonces yo puedo presionar Control Z para deshacer, para que veamos el antes y el después. O simplemente voy a presionar, a ver, vamos a abrir esta imagen, voy a presionar Control J para clonarla. Vamos a ir a filtro, corrección de lente. Vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar que es una cámara T7 y que la compensación del lente es de un 35 milímetros, a pesar de que el modelo no esté acá. Recuerdo que era un lente de 35 milímetros. Y presiono OK. Hay un ajuste y podemos ver el antes y el después con ese pequeño ajuste que se hace en la compensación de la imagen. Vamos a irnos a este tipo de imágenes. Por ejemplo, acá yo tengo quizás ciertas deformaciones. Les repito, estas imágenes de internet han sido curadas y han sido tratadas mucho. De todas maneras, vamos a forzar ese daño o esos errores de lente. Entonces voy a seleccionar ahora la opción de corrección de lente. Y vamos a empezar a explorar de forma manual qué podemos hacer con ella. Por ejemplo, la primera se llama la opción de quitar distorsión. Yo lo voy a presionar y si hago un clic chiquitico en la imagen no veo ningún cambio. Pero si yo hago un clic acá desde el centro y muevo el mouse un poco hacia afuera, y fíjense que no he soltado el clic del mouse, lo estoy moviendo un poco hacia afuera, o esta vez lo pongo un poco hacia el centro, pueden ver que yo voy cambiando un poco la distorsión de la imagen para corregir de forma manual lo que podría ser o lo que podría estar ocurriendo en esa deformación de ese lente. Voy a presionar Control Z para deshacer, no quiero ese cambio. También tenemos algunas opciones como la herramienta de enderezar. La herramienta de enderezar funciona, en este caso tengo una línea punteada. Vamos a trazar una línea punteada de aquí a acá por el borde de la cámara, la selecciono y pueden ver que simplemente está tratando de que esa línea se vea derecha. En este caso, si yo quiero que el horizonte se vea derecho, lo puedo seleccionar y de cierta forma estoy tratando de compensar un poco cualquier deformación, repito, que pueda tener una foto nativa dependiendo de cómo la hayamos tomado con nuestra cámara fotográfica. Luego tengo la herramienta de mover cuadrícula. Esto es simplemente para seleccionar una cuadrícula o una retícula de referencia que tiene la herramienta de corrección de lente. Y a partir de esta rejilla yo voy a poder ver un poco mejor cualquier otra modificación que yo quiera hacer. Por ejemplo, ahora que tengo el grid o la rejilla activa, si yo quiero hacer una deformación de lente como la que estaba haciendo, por ejemplo, pueden ver que la rejilla me ayuda un poco a saber si la distorsión que yo estoy creando es la correcta o es la incorrecta, por ejemplo, si yo quisiera nivelar el nivel del suelo. También tenemos la opción de desplazarnos en la imagen, esto en caso de que estemos muy cerca. Voy a acercarme un poco. Esto es para que nos desplacemos también, fíjense que la grilla se queda fija. Y luego la lupa también para hacer un zoom sobre esta zona, o simplemente para hacer zoom hacia afuera. En este caso yo utilizo mucho la ruedita del mouse. Recuerden que soy hijo de otros programas de diseño en 3D y a mí me gusta utilizar mucho la ruedita del mouse. Pero no conforme con esto, aquí voy a cancelar todo esto para que no se aplique nada. También tenemos otro tipo de distorsiones. Por ejemplo, bueno, vamos a utilizar esta misma imagen. Voy a ir a filtro, corrección de lente. También yo tengo, recuerden todos estos perfiles de la cámara, el tipo de lente y todo esto que estoy utilizando. Yo puedo hacerlo de forma automática para que Photoshop lo detecte por mí y lo haga por mí, o puedo utilizar la opción a medida. En este caso yo voy a corregir por defecto, o puedo utilizar la corrección anterior en caso de que haya hecho una, o si ya tengo una personalizada. En este caso voy a utilizar la corrección por defecto y imaginemos que quiero eliminar algo de distorsión sobre la foto. Entonces yo puedo empezar a distorsionar esto. Es básicamente lo que estaba haciendo acá de forma manual,
pero ahora tengo un slider que me permite a mí controlar mucho más ese factor de distorsión desde el centro de la imagen hacia afuera también, ¿ok? En este caso el valor lo voy a llevar a 0. También tenemos la opción de corregir el hilo rojo, el halo rojo. Déjenme acercarme a ver si tenemos alguna deformación de este tipo de cosas. No la tenemos mucho en la imagen, pero esto simplemente me permite a mí, corregir la aberración cromática. La aberración cromática, esto sí se va a mostrar en la otra imagen. Vamos a irnos por acá. Es esta deformación natural de la fotografía. Vamos a acercarnos un poquitito más por acá. Esto se llama aberración cromática. Es esa deformación de los tonos verdes o los tonos cian de la fotografía, que en los bordes de la foto siempre se va a ver un detalle de aberración. Dependiendo obviamente de la resolución en la que estemos trabajando y la potencia de nuestra cámara y qué tan buena sea o no, nosotros vamos a tener siempre un poco de ese halo verde y un poco de ese halo cian en la cámara. ¿Ok? Déjenme alejarme un poco hacia atrás. Entonces, ese filtro de deformación acá, de corrección de lente, me permite a mí, a medida, de forma personalizada, corregir esa aberración cromática. Tratar de reducir un poco esos tonos. Por ejemplo, si me voy a estos zoom que tengo por acá, a ver, vamos a alejarnos un poquitico, creo que me pasé mucho. Aquí está, estoy en la parte de los techos. Pueden ver que tengo mucha aberración cromática, entonces en este caso el halo verde, a mí me gustaría reducirlo un poco. Y pueden ver que ya le quito mucha presencia a ese halo verde, pero ahora estoy viendo el cian o el magenta. Entonces quizás debería moverlo hacia acá, pero entonces ahora estoy viendo mucho el verde. Entonces hay que saber controlarlo cuidadosamente para quitar esos halos verdes, quitar un poco del azul también y quizás quitar un poco del cian. Por acá un valor por aquí, por ejemplo. Por allí podría ser, o incluso un poquito más, a ver, por acá. Para tratar de quitar esa deformación de aberración cromática de nuestra fotografía. ¿Ok? Vamos a irnos a 100%. ¿Ok? Incluso un poquito más hacia atrás. Vamos a irnos más hacia atrás. Vamos a irnos al 50 o al 33%. Bien. Aquí ya podemos ver toda la información. Es que sigo con la herramienta de la lupa encima. Y presioné escape. Esto es un error que me suele pasar con frecuencia. Estoy haciendo algo y presiono escape simplemente porque tengo el reflejo de otros programas que utilizo. Y bueno, me toma un poquito cambiarme el chip dentro de Photoshop. Lo comento para que no le pase a ustedes. Luego está la viñeta. Acá dentro del borde de la imagen hay un oscurecimiento muy leve. Esa viñeta puede hacerse más oscura hacia acá y puede hacer que sea más oscura para compensar quizás una viñeta que viene de forma nativa muy clara dentro de mi cámara, o hay cámaras que producen este tipo de efectos de viñeta muy clara en los bordes y yo a través de este slider trataría de eliminar un poco esa viñeta. También tengo la opción del punto medio, ¿ok? Que me va a corregir el punto de esa viñeta, es decir, hacia dónde va a estar. Yo el punto medio lo puedo desplazar hacia un lado, lo puedo desplazar hacia el otro y voy a hacer que el degradado se vea un poco más visible, ¿ok? Y luego la transformación de deformación. Pueden ver que yo puedo empezar a deformar esto verticalmente y básicamente lo estoy estirando en la parte de arriba. O lo puedo estirar en la parte de abajo. Acá tenemos una vista previa de qué es lo que está haciendo. Encoge arriba, en este caso está encogiendo arriba y ensancha abajo. O viceversa. Ensancha arriba y encoge hacia la parte de abajo. Igual las perspectivas horizontales. La vista previa nos está ayudando a esa deformación. ¿Ok? De acuerdo al tipo de deformación que nosotros querramos hacer y también el ángulo de la proyección de la misma. ¿Ok? En este caso vamos a mantenernos en ángulos neutros porque la fotografía no la tomamos en este caso torcida. Y también las escalas de esas transformaciones. Básicamente lo que quiero mostrarles en este video y como un resumen al final de esta clase es que este filtro de corrección de lente es súper útil. De hecho, yo aconsejaría utilizar ese filtro cada vez que nosotros estemos trabajando con un archivo. Siempre que tengamos esa información de cómo fue tomada ese archivo, esa información original, eso nos va a ayudar mucho para compensar eso. Hay muchas personas que simplemente editan la fotografía así directo de la cámara y no suelen primeramente aplicar ese filtro de deformación o esa corrección óptica del lente de la cámara.
También quiero darles un pequeño tip, un pequeño consejo antes de terminar, para combinar un poco lo que vimos en la clase anterior con el Camera Raw y combinar un poco lo que estamos aprendiendo en esta clase con la corrección de lente. Entonces, para ello voy a cerrar este archivo, el de la textura, que básicamente es lo mismo, y voy a cerrar esto por acá y voy a volverlo a abrir. Vamos a presionar Ctrl+Shift+O para abrir por acá el Camera Raw y voy a seleccionar este único archivo. Les recuerdo que al abrirlo con el Camera Raw y al hacer algunas ediciones se creó ese archivo XMP que ya recuerda estos valores, pero acá dentro de todas estas correcciones del Camera Raw, yo tengo acá, fíjense que me está dando la información del ISO de la fotografía, cuál fue el lente que se utilizó, cuál es el f-number o la apertura que se utilizó y el shutter speed también. Pero acá más abajo tengo una pestaña que se llama óptica. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Cuando estemos viendo a profundidad el Camera Raw. Pero acá yo puedo utilizar la opción de quitar aberración cromática y acá ya habrá mejorado bastante la aberración cromática. Y luego yo puedo utilizar correcciones de perfil. Es decir, pueden ver que ahorita no hay ninguna corrección, veo una viñeta oscura y una deformación del lente. De forma automática, Camera Raw está detectando cuáles son todos esos valores de esa cámara, de ese lente y de todo lo que utilicé. Y si utilizo la opción de utilizar correcciones de perfil, de forma automática ella detecta, el Photoshop está detectando todas esas propiedades de la foto original y al tildar esta opción, básicamente estoy haciendo lo del filtro anterior, solo que no tengo mucho control sobre las propiedades, excepto que lo despliegue y aquí tengo un poquito más. Aquí puedo ver el perfil del lente, que es un lente Sigma, este es el modelo de lente que estaba utilizando y este es el perfil. Y entonces acá de forma manual, si yo quisiera, podría mover la distorsión y ajustar la distorsión de la imagen, ¿ok? O el tamaño de la viñeta también en caso de que yo quiera hacerlo. Pero para ello tengo que utilizar los valores, bueno, en este caso automáticos, para que los detecte de forma automática. O por defecto si yo quiero hacer modificaciones mías directamente desde el perfil. Entonces en este caso yo lo voy a minimizar, pero solo para que vean que dentro del Camera Raw tengo una opción similar que me permite combinar ambas propiedades. Entonces esto será todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.